Hola, hola, estimados amigos. Buenas tardes, buenos días. Dependencia del horario en que usted esté mirando este video. Pues aquí otra vez saludándolos nuevamente con algunas palabras de reflexión, conversando, teniendo el conversatorio que tenemos todas las ocasiones que se puede. Y reflexionando sobre en estos momentos que está iniciando la Semana Santa. Ayer fue Domingo Santo, o mejor dicho, o mejor conocido como Domingo de Ramos, por ser el día en que Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino. Un pollino es un burro joven, un burro que nunca ha sido montado, un burro tierno, ¿no? Que está saliendo de bebé a adulto, pues es un burrito pequeño que nunca ha sido montado. Ese es un pollino, es un burro. Eh, el conversatorio de hoy es porque he conversado con muchos amigos y entonces entramos en la discordia y en la discusión de la Semana Santa, que por qué nosotros celebramos la Semana Santa, que la Semana Santa no aparece en la Biblia, que la Semana Santa no es bíblica. O sea, hasta ahí llegan, pues, hasta ahí llegan. Pero, ¿cómo se les ocurre que va a aparecer en la Biblia la Semana Santa cuando la Semana Santa no es más que, como dijéramos, los eventos que suceden en esa semana, los que se están haciendo mención y que nosotros le llamamos Semana Santa? O sea, la Semana Santa sí aparece dentro de la Biblia, pero no con el nombre. Ellos quieren ver el nombre de la celebración de la Semana Santa, siempre con el ánimo de molestar, de contradecir o de llevar la contraria o de protestar, de protestar y protestar en contra de las cosas que se hacen. Que donde dice que la Semana Santa se tiene que celebrar. En primer lugar, no la celebramos. Nosotros no celebramos la Semana Santa, la conmemoramos. Porque celebrar es hacer fiesta. Y nosotros no podemos hacer una fiesta por la muerte de Jesús. Estamos conmemorando, trayendo de nuevo a la memoria, al recuerdo, el sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros pecadores para perdonar nuestros pecados y adherirnos como parte de sus hijos a la iglesia, al cielo también, porque nosotros estamos, acuérdense que somos adheridos, somos pegados. Antes era solamente el pueblo de Israel y ahora ya no, ahora somos nosotros a través del sacrificio que él hizo, el nuevo pacto, que ese es otro tema también, que ellos dicen de que de dónde, que por qué, que los sacerdotes fueron los que mataron a Jesús, que los sacerdotes mataron a Cristo, que los sacerdotes son los que tienen la culpa de haber matado a Jesús. Ellos confunden, o sea, tienen confusión muchas personas, y no voy a mencionar de qué religión son, porque yo ni sé ni de qué religión son, porque hay tantas sectas. De las tantas sectas y miles de sectas que hay, ellos, con tal de llevar la contraria y de protestar, pues siempre dicen lo que se les viene a la mente. Ellos piensan que los sacerdotes que mataron a Cristo, ellos piensan que son los sacerdotes mismos que están ahora, de los sacerdotes estos que están en las iglesias, los que están los obispos, los católicos, los sacerdotes curas, pues, que les decimos nosotros. Ellos piensan que eran eso. No saben ellos, o no se han puesto a estudiar o a pensar, o por lo menos a leer la Biblia y a analizar o a documentarse antes de decir semejante barbaridad. Y los sacerdotes que mataron a Cristo son los sacerdotes levitas, del sacerdocio de Leví, de la tribu de Leví, que recordemos que esa fue la tribu que el Señor escogió para ser sacerdotes. Eran los que iban a presentar sus sacrificios y ofrendas ante Él, y fueron los únicos que no recibieron herencia, porque la herencia que ellos iban a tener iba a ser dada por las otras 11 tribus, para que ellos administraran los bienes de Dios. Por eso es que a todos los otros les da tierra, les reparte superficies de tierra, de tal lado a tal lado es tuyo, de tal lado, de la orilla de este río, esta tal parte es tuyo, de aquí para allá es del otro. Pero a ellos les dijo: ustedes no, de todo lo que los demás hagan, ustedes le van a dar un 10%, que es el diezmo que fue dado para las tribus de Israel nada más. Y no fue ni para las 12 tribus, fue para 11, porque una era la receptora, que era la de los levitas. Los levitas eran receptores de ese tributo, entonces las otras 11 tribus eran las que recogían el 10% de todas las cosas, se los entregaban a los levitas, y los levitas eran los que lo administraban de acuerdo al mandato que Dios tenía, que decía que en su casa no debería de faltar el pan. Era en su casa, que estamos hablando que es el templo, donde iban los pobres,
las viudas, los huérfanos y los forasteros a llevar alimento para sus casas y para sus vidas, porque digamos, en aquellos tiempos los más desposeídos, ¿quiénes eran? Primeramente los huérfanos. Y huérfano, si era varón y si era mujer, peor, porque la mujer, además de ser mujer, que ya era vista como un animal, vista como algo impuro, vista como algo sin derecho, además de ser mujer, ser huérfana, si era varón también, pero la mujer era peor en ese caso. La viuda, al no tener un marido que respondiera por ella, y además de ser mujer y ser sola, sin familia, era la otra parte muy marginada. El forastero, que era el que venía del extranjero, el inmigrante, vamos a decir el inmigrante para la sociedad ahora que estamos en el modernismo, que lo que estamos viendo que está pasando en el norte, en Estados Unidos, ¿no? Los inmigrantes que vienen a los países o llegaban en ese tiempo pues a las naciones, a cualquier nación que llegue un inmigrante, no solamente esta, o sea, siempre que haya un inmigrante o un forastero, le llama la Biblia, que es una persona que dejó su tierra por X o Y motivo, porque lo persiguen políticamente, a como fue perseguido Cristo. Jesucristo fue un perseguido político. Recuerda que lo querían matar desde que nació, porque no quería Herodes de que Cristo fuera rey, porque se habían dicho los reyes magos de que el rey había nacido en Belén. Entonces él lo manda a matar porque no quería, mató a todos los niños, porque no quería que el niño llegara a ser rey. Entonces fue un perseguido político desde tiernito. Y como perseguido político él se va para Egipto. Y en Egipto él es un inmigrante con María y con José. Entonces la Biblia, dentro de esos parámetros que ya el Señor sabía que iban a suceder, entonces él manda de que las personas que iban a ser los beneficiarios de ese diezmo iban a ser las viudas, los huérfanos, los forasteros y los pobres en general. Y una parte le quedaba a los sacerdotes como parte de su recompensa como pago para que pudieran vivir, para que pudieran ejercer el servicio de los sacrificios a Dios. ¿Qué pasa? El Señor miró de que todos ellos comenzaron a hacer mala administración del diezmo, mala administración de los bienes, a administrar mal la ley, a abusar, tanto así que llegaron a matarlo. Ellos son los sacerdotes que matan a Cristo, los sacerdotes de la ley de Moisés, de las antiguas tribus, hablando directamente de la tribu de los levitas, el sacerdocio levita. Entonces viene Jesucristo, que es judío. Otra confusión que tienen muchas personas, porque lo he discutido muchas veces, ellos confunden, cuando se le dice que este es judío, ellos confunden el judaísmo como que es una nacionalidad. Y entonces dice, los judíos los identifican como una nacionalidad, y los judíos no es una nacionalidad, es una religión. Son judíos porque practican el judaísmo. Entonces ellos piensan, muchos religiosos, pues, muchas personas que practican diferentes tipos de cristianismo en sectas distintas, de que el ser judío es como una nacionalidad. Entonces dice, es que los judíos, como dijéramos los judíos, los chinos, los árabes y los judíos, no. A ver, si usted me habla de los árabes es una nacionalidad, los chinos es otra nacionalidad. Si me habla de los judíos me está hablando de una religión. Entonces ellos no entienden cómo diferenciar esa parte. El judaísmo, en ese tiempo, cuando estaba Dios, que no había mandado a su hijo para poner el orden en el mundo, él había dado el orden a través de Moisés, mandó las 12 tribus, que esas 12 tribus iban a ser las que iban a tener el gobierno, el poder que él daba como pueblo elegido, porque ellos eran los elegidos en ese momento, y una de las tribus que iba a ser la del sacerdocio era la de los levitas. ¿Qué pasa? Que viene Cristo y después cambia. No vamos a decir que lo cambia meramente como, sí lo cambia, ¿no? Pero no es que lo elimina, lo cambia, ¿no? Eso es exactamente lo que quiero decir. No lo elimina, el sacerdocio no fue eliminado, fue cambiado, fue transformado. ¿Ves? Y eso ellos no lo comprenden tampoco, porque entonces dice, pero ¿por qué ustedes a los curas le dicen papa o le dicen padre o papa? Pues padre, que es lo mismo. Bueno, a los sacerdotes se les dice padre porque, bueno, en muchas partes de la Biblia lo dice que el sacerdote lo tendrás por padre. Bueno, podemos buscar ahí muchas citas. El mismo Pablo dice, yo que lo engendré
en el espíritu y soy como su padre y ustedes son como mis hijos. O sea, de ahí viene que nosotros llamemos Padre al Padre, pero no tanto eso, incluso en el Viejo Testamento dice que por qué nosotros, o por qué pues las personas que practican la religión católica romana llaman al Papa, lo llaman Papa, casualmente, porque es un mandato que así lo hizo el Señor, eso lo escribió en Isaías 22, creo que Isaías 22, 21, si lo pueden ver desde el 19, 20, para que puedan entender el contexto, él ya venía anunciando de que iba a haber un cambio del sacerdocio, porque ya se estaba mirando que el sacerdocio estaba mal administrado, ¿verdad? Que es lo mismo que ha venido pasando, esos son ciclos de la vida, porque ellos ahora acusan y dicen, por eso es que vino Martín Lutero y los desenmascaró y los denunció. Vino Martín Lutero y le sacó las mantillas al sol. Y vino Martín Lutero y le sacó los robos que estaban haciendo. Pues sí que eso no es viejo. Eso históricamente. Acuérdense cuando se robaban el diezmo, que decía de que los diezmos era para los ancianos, para las viudas, los huérfanos, los forasteros, y sin embargo se lo robaban. No lo ocupaban para eso, se lo quedaban ellos y enriquecían sus arcas y no se lo daban a quienes estaba destinado. Desde ahí ya venía la corrupción. Después cuando él escoge a sus primeros 12 sacerdotes, que son los 12 apóstoles, que después le hace lo que nosotros llamamos el mandato, el nombramiento de sacerdocio, que es lo que en la religión romana o católica romana se llama. A los sacerdotes les hacen una ceremonia, que es la ceremonia para hacerlos sacerdotes. Esa ceremonia que es la que hizo Cristo con ellos cuando les da el mandato divino. Vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio y en mi nombre, pues hagan los milagros y hagan todo lo que tengan que hacer, sanen a los enfermos, que los ciegos miren y todo. ¿Por qué? Porque es un mandato que Él da. Vayan y bautícenlo. ¿Qué pasa? Él cambia el sacerdocio por un sacerdocio nuevo. Recuerden que el sacerdocio anteriormente venía de la tribu de Leví. Y Jesús no pertenece a la tribu de Leví, pertenece a las 12 tribus de Israel, pero no pertenece a la tribu de Leví, que era la que Dios Padre había destinado para que fuera el sacerdocio. El sacerdocio antes se heredaba solamente por ser de la tribu de Leví. Si una persona nacía dentro de la tribu de Leví, de los levitas, él ya tenía el sacerdocio ganado por naturaleza, por derecho de nacionalidad, por derecho de sangre, por derecho genético, porque ya el Señor había dicho que los que nacieran dentro de esa tribu de tal edad a tal edad, iban a prestarle el servicio a Dios como sacerdote. Entonces, en ese tiempo, el sacerdocio no se estudiaba, ni se pasaba por unción, ni se transmitía de otra manera, simplemente se nacía dentro de la tribu de Leví y ya tenía derecho a ser sacerdote. Y ya con ese derecho de ser sacerdote, tenía el derecho de recoger los diezmos y ocupar los diezmos para lo que estaba destinado según la ley que estaba escrita ya dejada por Dios. Pero como no se cumplió y aparte de eso comenzaron a mirar todas las cosas, los desastres que se hacían, entonces el Señor modifica el sacerdocio por un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio de Melquisedec, que es el de Melquisedec. En el antiguo sacerdocio, los levitas tenían que ofrecer sacrificio todos los días. ¿Y qué ofrecían de sacrificio? Un cordero tierno, un cordero tierno, un cordero virgen, un cordero que no estuviera contaminado, un cordero, y mataban el cordero, la sangre del cordero, así es, le sacaban la sangre del cordero y lo ofrecían en sacrificio todos los días, que por eso es que cuando Cristo muere, se rompe el velo. Recuerdan que después del velo solo el sumo sacerdote podía entrar, solo el sumo sacerdote podía llegar y solo el sumo sacerdote tenía acceso a esa parte privada con Dios. Y el único que podía hacer eso era el sumo sacerdote y entraba ahí dentro de ese velo solamente una vez al año y tenía que entrar amarrado, lo amarraban porque si no estaba purificado o no tenía la pureza necesaria para entrar era muerto, se moría
y lo tenían que jalar amarrado con el mecate, lo jalaban del pie donde lo hubieran amarrado para poderlo sacar porque nadie podía entrar. Ese velo, cuando Cristo muere en la cruz el Viernes Santo a las 3 de la tarde, se rasga el velo, se separa y se parte en dos y queda eliminado, porque Él ya instituyó en la última cena el nuevo sacerdocio, que es el que Él manda a sus 12 apóstoles, que los nombró a todos, los escogió a todos, y con el mandato que Él les manda, que es para que vayan a bautizar. Él cambió, o sea, nosotros respetamos lo que hacen las otras sectas, ¿verdad? Por ejemplo, las otras sectas critican también de que nosotros, vamos a decir, bautizamos a los niños. Eso es otra protesta, porque ellos no comprenden que nosotros no practicamos el bautismo que ellos practican. Por eso es que ellos no comprenden. Eso es cierto lo que ellos dicen y tienen muchísima razón cuando ellos dicen de que el bautismo debe ser adulto, porque la persona debe de tener conciencia de pecado, debe de tener conciencia de que ha realizado pecados en contra de Dios y en contra de su familia, de sus hermanos, de la sociedad en general. Y esa conciencia de pecado, cuando la tiene, es la que va, y el día de su bautismo le quedan supuestamente eliminados, limpios, y nace de nuevo a una nueva vida. Eso es cierto de acuerdo al bautismo de Juan. Es completamente cierto. No se puede bautizar niños con ese bautismo. Bueno, eso es discutible, pero vamos a aceptarles que no. Porque, digamos, tiene que tener conciencia de pecado. Entonces preguntan ellos y dicen, bueno, si aceptas eso, entonces ¿por qué bautizan ustedes a los niños? Pues vuelvo y aclaro por enésima vez, porque nosotros no practicamos el bautismo que ustedes practican. Nosotros tenemos un bautismo distinto, es otro bautismo, no es el bautismo de Juan. Nosotros no bautizamos con el bautismo de Juan. Ustedes sí bautizan con el bautismo de Juan, que es para los adultos, vamos a decir, porque en ninguna parte dice que es para los adultos, que bíblicamente se refleja y aparece en la mayoría de los adultos bautizando, y lógicamente, y eso está como la vacuna que salió para el COVID. Salió la vacuna, ¿y a quién se la pusieron primero? A todos los adultos, especialmente a los de 90 años y a los de 80 años, fueron los primeritos. ¿Por qué? Porque eran los más propensos a morirse. Y después aquí en los países latinos, aquí primero comenzaron por los de 90, por los de 80, los de 100, los de 90, los de 80, los de 70, y después fueron bajando a los de 60, después a los de 50, después a los de 40, después a los de 3, hasta llegar a los niños. No iba a salir una cosa que iban a ponerle la vacuna primero a los niños y último a los adultos, cuando los que se estaban muriendo eran los adultos. Los niños eran más resistentes. ¿Por qué? Porque el virus los atacaba con menos fuerza a ellos, porque sus defensas eran más altas. Entonces, ¿quiénes tenían menos pecados en aquel tiempo? ¿Los adultos o los niños? Los niños. Entonces, ¿quiénes eran más propensos a morir en pecado mortal? Los adultos. ¿Por qué a un niño no lo bautizaban en el momento? Porque no tenía pecado. No había necesidad de bautizar a un niño en carrera ni sofocadamente, porque no tenía pecado, podía esperarse para bautizarse. Pues había una emergencia por bautizar a los que sí estaban saturados de pecados por su adultez y por los tiempos que tenían de estar en la vida. Así igual que una vacuna. Pero volviendo al tema, no es el bautismo de Juan el que nosotros practicamos, es otro bautismo, que es el bautismo de Cristo, que es el que Juan explica. Ya lo he dicho en otros cortos, en otros videos, que es el que Juan explica, que dice: yo los bautizo ahora con agua para el perdón de los pecados, pero el otro, el que viene después de mí, ese no los bautizará con agua, los bautizará con fuego y con espíritu. Es otra persona, con otro bautismo, con otros elementos, que por eso cuando Cristo viene, dice, fue bautizado 2 veces. Cuando él se bautiza con Juan, que no lo quería bautizar Juan, y Juan le dice: pero yo no te puedo bautizar a ti, más bien tú deberías de bautizarme a mí, no yo a ti. Y él se acerca y le dice: no, es necesario que lo hagamos de esta manera para que se cumpla todo.
¿Por qué? Porque él era judío y tenía que cumplir con todo. Él se bautiza, pero cuando él sale del agua y cuando él está en tierra, dice que se abrieron los cielos y se oyó una voz estruendosa que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Y bajó el Espíritu Santo en forma, ¿cómo? En forma de una paloma, y se posó sobre Jesucristo. Entonces ahí Jesús está recibiendo el bautismo en el Espíritu. Perdón, que es el bautismo que nosotros recibimos. El bautismo que ofrecen las sectas, la mayoría de las sectas, es el bautismo de Juan para el perdón de los pecados. El bautismo que ofrece el cristianismo católico no es solamente para el perdón de los pecados, porque también sí los perdona, sino para que recibas el Espíritu Santo dentro de tu cuerpo, en tu vida, para recibir al Espíritu Santo como lo recibió Cristo cuando salió del río. ¿Ven? Entonces, el bautismo católico es diferente al bautismo protestante porque son dos cosas completamente distintas y los dos tienen razón. Ellos no bautizan a los niños porque dicen que es solamente para el pecado y hay que tener conciencia de pecado, 100% de acuerdo, si se quiere decir. Y los otros sí bautizan a los niños porque no es solamente para el perdón de los pecados, sino también para recibir al Espíritu Santo. Y yo quiero que mis hijos, al igual que yo, tengan al Espíritu Santo desde niños, no tienen que esperar porque también en la religión católica hay otros sacramentos que después confirman el bautismo, como es el sacramento de la confirmación que se llama confirmación del bautismo, que es cuando ya tiene cierta edad y ya él puede confirmar el bautismo, y es bíblico. Es bíblico porque, si ustedes recuerdan, cuando el apóstol Pablo y Bernabé, creo que estaba, o Apolo, no me lo recuerdo bien, pero sí era Pablo, que llegaron otros discípulos que lo seguían a él, y entonces él les dice: ¿ya ustedes fueron bautizados? Sí, ya fuimos bautizados. Ok, entonces les comienza a hablar del Espíritu, y aquellos se extrañan y se asustan y les dice: ¿pero de qué Espíritu nos estás hablando? Si nosotros ni siquiera sabemos que existe ningún Espíritu, nunca hemos oído hablar del Espíritu, ni sabemos de qué nos estás hablando. Y entonces viene y les dice: espérate, un momento. Y entonces, ¿qué bautismo es el que ustedes recibieron? Lo pueden buscar, lo pueden ver, yo les voy a dar la cita. ¿Qué bautismo es el que ustedes recibieron? Nosotros recibimos el bautismo de Juan. Dice Pablo, ok, entonces ustedes no han recibido el bautismo de Cristo. Y vino Pablo y los vuelve a bautizar. ¿Les eliminó el bautismo de Juan? No. ¿Les dijo que estaba mal hecho? No. ¿Les dijo que se lo eliminaba porque eran pecadores porque se habían bautizado con Juan? No. Lo acepta, pero le dice: ok, estás bautizado con el bautismo de Juan para el perdón de los pecados. Ok, ahora vení, te voy a bautizar con el Espíritu. Es otro bautismo. Y lo podemos ver. Ya les voy a decir dónde lo podemos ver. Bueno, no me quiero salir del tema así, porque el problema es que estoy saltándome de un tema a otro. Volviendo a lo del sacerdocio, en el sacerdocio, cuando el sacerdocio es cambiado desde la antigüedad. Desde Isaías, les dije 22, creo que 22, 21, cuando, eso sí lo voy a buscar y se lo voy a leer rápidamente aquí. Cuando, Isaías 22, 21, quiero ver si lo encuentro acá. A ver, Isaías 22, 21 es cuando el Señor nombra en ese tiempo el rey. Estamos hablando del rey, el rey David, porque nosotros ya recordamos cuando el Señor hace su nombramiento de sus 12 apóstoles. Él elige a uno como líder, ¿no? E incluso cuando él elige a los 12 apóstoles, si ustedes van donde dice el nombramiento de los 12 apóstoles, cuando Dios escoge a los 12 apóstoles, que Jesús los escoge, fíjense bien, vayan y búsquenlo, les voy a dejar la libertad que lo busquen ustedes mismos. Dice: el Señor escogió a sus 12 apóstoles. Primero, Pedro. Dice, primero, Pedro. Menciona primero a Pedro. Simón, Pedro. Y después, dice, está Andrés, su hermano. Andrés, su hermano, y después está Judas, y después está Juan, y después está el otro. Los escoge a los 12. Pero al único que nombra y le pone el número es a Pedro. Le dice primero Pedro. Y no dice segundo Andrés,
Tercero, Jacobo. Cuarto, Santiago. Quinto, Juan. No, a ninguno le pone número, solo a Pedro. Léanlo en la Biblia, mírenlo. Dice, primero a Pedro. ¿Por qué será? Bueno, porque le dio la llave también. Le dio la llave y le dice, Pedro, a ti te doy las llaves del cielo, ¿no? Y con esta llave, le dijo, la puerta que abras no se cerrará y la puerta que cierras no se abrirá. Vamos, a quien le perdone los pecados le quedarán perdonados y al que no se los perdone no se le perdonarán. O sea, le dio la autoridad. Eso es bíblico y es lo que les quiero demostrar, que el Señor, recordemos que usaba la filosofía judía para que ellos pudieran entender, porque todos ellos venían del judaísmo, todos ellos eran judíos y estaban saliendo de la religión judía, dejando el judaísmo para renacer en el cristianismo. No confundamos el cristianismo de la época con lo que está ahora, ¿verdad? Pues lo que hay ahora son 40.000 sectas. Estamos hablando del cristianismo, de lo que ellos mal llaman también el cristianismo primitivo, que no se llama cristianismo primitivo, es el cristianismo católico, que es el primer cristianismo, que es el que viene de Pedro para acá hasta el año 1531, el cisma, y en el año 1531 que apareció Lutero, ahí se inventaron muchas cosas. Pero durante los primeros 1531 años, desde la muerte de Cristo hasta el año 1531, solo existía una religión y era la católica. No había otra. Y el Señor no se equivocó ni dijo, es que me equivoqué y durante 1531 años estuve equivocado, ahora voy a mandar a este para que diga la verdad. Ni está profetizado tampoco decir, durante 1500 años se va a decir tal cosa y dentro de 1531 años va a venir otro y va a cambiar las cosas. No, por el contrario. Dice de que vendrán apóstatas, de que vendrán falsos profetas, de que vendrán falsos vestidos, falsos lobos con piel de oveja. Vendrá la apostasía. De eso es lo que habla. Nunca habla de que la religión se equivocó ni que se va a cambiar. ¿Hay errores? Hay errores. ¿Que la Inquisición? Sí. ¿Que los curas hay violadores? Sí. ¿Que hay ladrones? Sí. ¿Que cobraban las indulgencias? Sí. Que esos son errores de la vida que se van. El mundo va dando vuelta. Eso es así. Judas, el Señor lo escogió y lo traicionó. Los sacerdotes que escogió el Señor anteriormente, hablando del Señor, me refiero al Padre, que los escogió como su pueblo elegido, que eran la tribu de los levitas, para ser sacerdocio. Lo mataron a su hijo, mataron a su hijo. ¿Recuerdan? Caifás y todos los que participaron. Entonces, Caifás era el sumo sacerdote. Entonces el Señor cambia ese sacerdocio y él se nombra el sumo sacerdote. Ya no tenemos nosotros más sumos sacerdotes como antes, que el sacerdote era Caifás en un tiempo, en otro tiempo fueron varios sumos sacerdotes y después de los sumos sacerdotes venían los sacerdotes. Aquí ya no hay sumo sacerdote, el sumo sacerdote es Cristo. Después del sumo sacerdote que es Cristo, están todos los sacerdotes, pero con un líder, que es Pedro, porque es orden, no es desorden. Les voy a leer esta parte bien importante aquí, donde dice, vamos a verlo, está en Isaías 22, 21, no, 22, vamos a leerlo desde más atrás, vamos a leerlo desde el 15, Isaías 22:15, para que el que lo quiera ver y analizar mejor en su Biblia, tal vez dice de otra manera, lo puede leer. Dice así, y esa palabra dice así, está escrita aquí, dice así: de los ejércitos, dice así, ve, entra a este tesorero, o sea, tráeme al tesorero, tráelo, dice, entra al tesorero, que metas al tesorero, que lo traigas. Entra al tesorero, Sebna, se llamaba Sebna, el tesorero que estaba, al que están mandando a traer. Entra al tesorero Sebna, el mayordomo, ¿recuerdan la mayordomía?
A ti te daré las llaves, tú eres el mayordomo, el mayordomo tiene las llaves porque es el que abre, y la puerta que abre no se cierra y la puerta que cierra no se abre, porque el mayordomo, después del rey está el mayordomo. Ok. Entonces dice el mayordomo, y dile que ¿a quién tiene aquí? O sea, perdón, labraste aquí sepulcros para ti. O sea, hizo riquezas para él. ¿Recuerdan lo que estábamos hablando? Aquí lo dice parabólicamente, en sentido figurado. Dice, labraste sepulcros para ti. O sea, hiciste todo en función tuya, en beneficio tuyo personal, no en beneficio de mi pueblo. Eso es lo que hicieron los levitas. ¿Quiénes tienes aquí? Dice, labraste aquí sepulcros para ti, como el que en el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña, como el que hace casa sobre una loma para él mismo. Así, eso es lo que estaban haciendo. He aquí, Dios te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro, te echará a rodar con ímpetu, como a la bola por la tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Esto, todo lo que él había construido y todo, y se va a ir con él. Ahí vas a quedarse con él, eso es lo que él está diciendo. De la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. O sea, del puesto de mayordomo que tenía, te quitaré. Te empujaré. Y aquí viene lo más importante. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcias, y lo vestiré de tus vestiduras. ¿Qué quiere decir? Lo vestiré de tus vestiduras, te quitaré a ti, traeré a este y le daré tus vestiduras. ¿Qué le daré? Le daré tu puesto, le daré tu poder, le daré tus beneficios, le daré toda la autoridad que yo te había dado a ti, se la voy a dar a él. Y le daré tus vestiduras, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre. Ahora sí entendemos por qué nosotros le llamamos padre al Papa. Se lo voy a leer de nuevo. Dice, lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre. Así mismo, textualmente, y será padre al morador de Jerusalén. ¿Quiénes somos los moradores de Jerusalén o de la Nueva Jerusalén? Del morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Miren qué importante lo que dice, y a la casa de Judá. ¿Por qué a la casa de Judá? Porque Cristo no venía de la tribu de Leví, venía de la tribu de Judá. Cristo no era levita, era de la tribu de Judá. Era parte de las 12 tribus, venía de David, pero no era levita, era de Judá. Entonces aquí dice, y servirá a la casa de Judá. Y miren que si recordamos lo que él hace con Pedro, miren lo que dice aquí. Y pondré en sus manos la llave de la casa de David sobre sus hombros, y abrirá y nadie cerrará. Qué coincidencia, ¿no? Y cerrará y nadie abrirá. ¿Cómo la ven? ¿Recuerdan? Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por siempre asiento de honra a la casa de su padre. ¿Cómo te quedó el ojo? Aquí claramente el Señor está
retomando las palabras de la profecía en este tiempo de Isaías, miles de años antes de la venida de Cristo, donde el rey David manda a quitar a Sebna, que era el mayordomo infiel, que estaba haciendo riquezas para él, que maltrataba a sus sirvientes, que se robaba las cosas, que hacía mala administración. Lo cambia, lo quita, lo manda a eliminar y pone a Eliaquín. Y a Eliaquín le dice: a ti te voy a quitar tus vestiduras, te voy a quitar, y a él le voy a dar tus vestiduras, le voy a dar tu talabarte, le voy a dar tu potestad, y en sus manos voy a poner las llaves que tenías tú, ahora se las voy a dar a él. Estas llaves las va a tener él, y con esa llave lo que abra nadie lo va a cerrar, y lo que cierre nadie lo va a abrir. Es lo mismo que él le dice a Pedro. Él está agarrando del lenguaje judío, del enfoque judío de la época, lo está trasladando al momento en el que él está haciendo la enseñanza y entregándole el liderazgo a su nuevo líder, que va a dejar para que pueda tener una nueva administración de su nueva doctrina, que es una doctrina distinta a la doctrina judía. Basada de ahí, salimos de ahí con algunos principios parecidos, pero no es lo mismo. Por eso es que se elimina la circuncisión y se pasa al bautismo. Jesucristo fue circuncidado al 8º día y nosotros somos bautizados. ¿Ya? El bautismo y la circuncisión son lo mismo, no, pero tenían el mismo objetivo, son un pacto. Son un pacto. Al 8º día se realizaba un pacto con Dios, que era a través de la circuncisión, y nosotros a través del bautismo hacemos un nuevo pacto con Dios. O sea, la función es la misma, y por eso él lo explica en Colosenses 12, creo, Colosenses 12, 11 o 11, 12. Creo que la vez pasada lo vimos en el anterior. En eso, ahí donde él dice que ahora ustedes son circuncidados con una circuncisión no quirúrgica a través del bautismo. O sea, eliminé la circuncisión como tal y ahora impuse el bautismo, pero es una circuncisión no quirúrgica, o sea, es lo mismo. Ahí lo pueden ustedes ver, ya hay una enseñanza anterior que está sobre ese tema. Entonces, en esto lo que quería explicar es por qué se le llama padre o papa al papa, por qué es que Pedro es el líder y recibe las llaves de la iglesia, recibe las llaves igualito como David le entregó las llaves a Eliaquín, eliminó a Sebna, que era el anterior, para poner al nuevo, como Jesucristo eliminó a los levitas para ponerse él como el sumo sacerdote. Y ya no es un sacerdocio levítico, sino que es un sacerdocio basado en el principio nuevo, que es el nuevo pacto que nosotros hacemos con Cristo, y ya no es en el pacto con Moisés. ¿Ves? Ahora este nuevo pacto, el pacto con Moisés, estaba basado en la religión judía, en los 10 mandamientos escritos sobre la piedra, en la circuncisión, en la presentación, en todas aquellas ceremonias antiguas que se hacían de sacrificio, en el sacerdocio levítico, en todo eso eran el sacerdocio de Aarón, que era, acuérdense que Aarón era de los levitas de Moisés. Ahora ya no, ahora venimos del sacerdocio de Melquisedec. El de Melquisedec, bajo la misma enseñanza y principios de Melquisedec, que es con pan y vino que se hace la ofrenda, el sacrificio, que también lo saca Cristo, el sacrificio del pan y el vino lo saca de Melquisedec, que es el sumo sacerdote. Él copia de allí y él dice, bueno, vamos a ver ahora un nuevo sacerdocio que es en base a Melquisedec, donde el sacrificio es con pan y con vino, y ya no van a tener que andar buscando machos cabríos o cabritos o qué sé yo, siervos tiernos y todo, matando sacrificios, porque el Señor no quiere sacrificio ni quiere eso, y ahora Él ya quiere sacrificio, es el cuerpo y la sangre de su Hijo, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario el Viernes Santo a las 3 de la tarde, que estamos por conmemorar de hoy a 4 días posteriores, para que todos nosotros nos arrepintamos de los pecados, de lo que hicimos, de lo que hemos hecho, porque somos pecadores y seguimos pecando. Yo no soy una blanca paloma, todos somos pecadores. Bueno, hay unos que dicen que ya son salvos, que ellos ya están salvados, que ellos ya no tienen pecado, y que si tienen pecado, pues como que no les cuenta, o no sé cómo, no me quiero meter en eso, cómo entienden ellos su salvación. Pero el Señor dice de que nadie está salvo porque todos somos pecadores, el único que no tiene pecado es Cristo.
y que todos los días tenemos que preservar la salvación. Nadie está a salvo hasta el momento en que se muere y le es, como dicen, hecho su corte celestial, hecho su juicio final, y ahí es donde se va a saber si la bebe o la derrama. Pero eso es otro tema. Bueno, bendiciones, queridos amigos. Cualquier cosa, déjenme sus mensajitos, sus comentarios ahí abajo para que podamos discutirlos, comentarlos. No cojan lucha, no cojan pleitos. No es estos comentarios no son para que la gente se ponga en discordia y todo. Son aclaratorios, tratando de enseñarles y de explicarles cómo nosotros entendemos las cosas y por qué las hacemos, y cómo ustedes las hacen y por qué las hacen. Las diferencias, para evitar de que digan de que por qué es que este lo hace de esta manera y por qué es que este otro lo hace de otra manera, y podamos entendernos los unos a los otros solamente. Bendiciones, pues, que el Señor los bendiga. Sigamos adelante. Un abrazo para todos y los espero en el próximo video. Un abrazo.